Bueno, lo primero, muchísimas gracias por esta invitación. Quiero daros la enhorabuena a los organizadores y bueno, a quienes habéis hecho posible este primer Congreso Internacional de la Desbandada, que espero que sea el primero de muchos, porque hace mucha falta y bueno, pues muchas gracias a la organización, también a Lola por su amabilidad y por hacerlo todo tan fácil, a Luis por la invitación también de hace unos meses. Y la verdad que cuando me invitaron, que ya hace bastantes meses, que estábamos para que hablase del trámite de la Ley de Memoria Democrática, pues no estaba yo muy convencida, o por ejemplo tenía muchas dudas de que cuando viniese hoy la ley estuviese aprobada y publicada en el BOE. Pero bueno, hace 9 días que la Ley de Memoria Democrática, la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, ese proyecto de ley está aprobado en el BOE, por fin, ¿no? Quiero empezar, como normalmente siempre he hecho todas mis intervenciones en el Congreso, para la aprobación no solamente de estas leyes, sino también para proyectos no de ley que hemos estado aprobando durante estos 3 años, y es dando las gracias, porque se habla muchas veces de los padres y las madres de los padres de la Constitución, y no se habla de los padres y de las madres que nos trajeron nuestras libertades y nuestra democracia. Y bueno, me estoy mirando por aquí y hay mucha gente también con cierta edad que ha vivido toda esa época, toda la época también de la transición. Antes estaba hablando con un compañero sobre eso y creo que hay que dar las gracias pues todos los días, porque al final son los que lo trajeron durante todos sus años de lucha, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, esas libertades y esa democracia que creo que ahora en esta ley se reconoce. Y también por la parte que nos toca, y aunque solamente llevamos 3 años en el gobierno, bueno, pues pedir perdón porque llegamos 45 años tarde. Sé que hay una ley, la ley de 2007, que ya hacía algunos avances, pero es verdad que si una ley no tiene mecanismos y no tiene herramientas para ejecutarla posteriormente, pues al final se queda en una mera declaración de intenciones y se queda en papel mojado, que es lo que pasó con la ley de 2007. ¿Qué se hace en esta ley? Pues intentar dar un paso más y que haya herramientas, que haya un régimen sancionatorio también, total y completo, por fin, para que esta ley se pueda llevar a buen término y que pueda ser ejecutada y que no vuelva a haber las lagunas que ha habido antes. Soy la portavoz de Memoria Democrática en el Congreso de los Diputados por parte de Unidas Podemos, y además he tenido el honor de ser la ponente junto a Enrique Santiago, que es secretario del Partido Comunista de España. Los dos hemos sido ponentes por parte de Unidas Podemos en el Congreso. No voy a decir que ha sido un camino fácil, ha sido un camino muy difícil, ha sido un camino arduo. De hecho, empezamos en el año 2020 con el trámite de la ley, y hace 2 años, fue en septiembre de 2020, que se presentó el anteproyecto de memoria. También el articulado del anteproyecto nos parecía muy descafeinado, nos parecía además que era muy insuficiente, y por eso pues trasladamos al Partido Socialista nuestra voluntad de presentar enmiendas a ese texto, que habíamos trabajado de forma participada con los colectivos memorialistas de todo el Estado español, ¿no? Tras todos esos trabajos con los movimientos memorialistas, y pues trasladamos al Partido Socialista nuestras enmiendas, y llegamos a un acuerdo durante bastantes meses después, que no se incluían tampoco, algunas cosas sí, pero otras no, dentro de no el anteproyecto, sino en el proyecto de ley que ya se presenta en julio de 2021. Y el 18 de noviembre de 2021 es cuando, llegando a acuerdos con el Partido Socialista, presentamos 42 enmiendas conjuntas y seguimos trabajando durante todo ese periodo con el resto de partidos políticos para ver si podíamos llegar a acuerdos también con el resto de fuerzas políticas que estaban con disposición y con voluntad de aprobar la ley. Parecía que todo iba encaminado, pero es verdad que se retrasó muchísimo. Hubo un momento en el que el Partido Socialista,
deja la ley paralizada a espera de intentar llegar a acuerdos con otro partido político, y no es hasta junio de 2022 cuando se retoma esa tramitación de la ley, y a partir de ahí se llegan a acuerdos, se transaccionan enmiendas y se abre ese plazo, ¿no?, de votos particulares y de transacción de enmiendas con otros partidos políticos. Entre medias, tengo que decir que hubo enmiendas a la totalidad en contra de esta ley, como no podía ser de otra manera, por parte de la derecha del Congreso, ¿no? Enmiendas a la totalidad por parte del Partido Popular, de Ciudadanos y de Vox, cuyas intervenciones todavía me duelen, porque las viví en directo, bueno, porque fue un insulto a las víctimas, y un insulto también a, como digo, los padres y las madres de nuestras democracias y de nuestras libertades. Pero, bueno, por fin, el 14 de julio de este año, de 2022, se aprueba en el Congreso este proyecto de ley que va al Senado. No sabíamos si en el Senado, que se presentaron 500 enmiendas, bueno, pues iba a tener que devolverse otra vez al Congreso o no, pero al final esas enmiendas no salen adelante y el texto se queda tal y como estaba, y vuelve a, bueno, se publica directamente en el BOE, porque no tiene que volver al Congreso. Ha sido un proceso largo, muy trabajado, muy participado también con los movimientos memorialistas. No es tampoco, quiero decir, la ley, digamos, de Unidas Podemos. Es una ley que está consensuada con el resto de fuerzas políticas y sobre todo con los socios de gobierno. Desde luego, si nosotros fuésemos los que tuviésemos los 120 escaños y no los 35, como nos pasa en esta correlación de fuerza, pues igual la ley no sería la misma, pero es evidente que no tenemos la fuerza mayoritaria dentro de esta coalición, ¿no? De estos acuerdos de gobierno que llevamos en el programa, y ha salido con el mayor consenso posible con el resto de fuerzas. Nosotros siempre, como siempre, hemos sido más ambiciosas y más ambiciosos, pero sí tengo que decir que es un paso importante el que se da en esta ley. Creo que la ley de memoria democrática, con todos sus fallos, con sus errores, evidentemente que queramos que fuese más ambiciosa, sí es un éxito indudable. Y, como digo, la ley de 2007 no se cumplió porque no estaba dotada de las herramientas ni los mecanismos para poder ejecutarse, y eso es lo que cambia sustancialmente en esta ley. No teníamos esos instrumentos para poder parar el sabotaje continuado de la derecha, tanto judicial y política, para la reparación de las víctimas de la dictadura y del franquismo. Y me gustaría destacar los avances y los mecanismos que se han aprobado para dar debido cumplimiento a esta ley, ¿no? Lo primero es que hoy el franquismo es ilegal en nuestro país. Se condena el golpe de Estado del 36, la posterior dictadura, y se declara ilegal el régimen franquista. Y eso lo dice el artículo 1.3 de esta ley. También que todas las leyes, incluida la de amnistía, pues se interpretarán conforme al derecho internacional, convencional y constitucional, y en particular con el derecho internacional humanitario por los crímenes de guerra, de lesa humanidad, de genocidio y de tortura, y tienen la consideración esos crímenes de imprescriptibles y amnistiables. Espero que con esto ningún juez más pueda utilizar la ley de amnistía para no investigar los crímenes del franquismo. Eso lo dice en el artículo 2.3. Luego también el reconocimiento de la condición de víctima, que es que creo que es algo fundamental, importante, y que tenía que estar recogido en la ley y que todavía no se ha reconocido como tal. Se reconoce a todas las personas, y a los familiares también directos, que sufrieron cualquier tipo de represión por parte del franquismo. Además, también la sentencia y las condenas que sufrieron los luchadores por la libertad van a ser nulas de pleno derecho. Ya presentamos una iniciativa también para que se anulase, bueno, pues como andaluza, ¿no?, tengo que decir, la sentencia de Blas Infante, pero ahora, con el artículo 4 de la ley, van a ser nulas de pleno derecho todas esas sentencias y esas condenas que sufrieron por parte del franquismo y de sus aparatos.
es muy importante, como decía, que se dote también a esta ley de instrumentos para que esto se pueda llevar de forma efectiva a término, ¿no? Así que vamos a tener un banco de ADN para reconocer a las víctimas y también el robo de bebés, que es importante, un fiscal de sala que esté especializado para poder luchar contra la impunidad del franquismo, que es lo que ha pasado hasta ahora. Creo que es un avance importantísimo. También el derecho al acceso a los archivos públicos y privados, que era también una reivindicación, justa reivindicación que aquí se recoge, y un censo para la recuperación, la defensa y la conservación del patrimonio documental, que es importante. También que se definan los símbolos, los elementos y los actos que sean contrarios a la memoria democrática para su retirada o su eliminación con un completo régimen sancionador si eso no se lleva a cabo, para que se garantice justamente ese cumplimiento. También se incluyen los contenidos curriculares educativos de la historia, la historia y la memoria democrática española. Creo que eso es un avance importantísimo y una reclamación también por parte de los educadores y las educadoras de todo nuestro país. Y también tengo que hablar del reconocimiento, los reconocimientos, los honores, las distinciones, condecoraciones, recompensas que se habían dado a personas que saltan a la dictadura, que se le ha dado a personas que estaban dentro del aparato represor. Se va a retirar todas esas distinciones y todos esos honores. También vamos a suprimir los títulos nobiliarios que se concedieron entre 1948 y 1968, se lo dice el artículo 41. Va a haber un consejo de la memoria democrática, que eso me parece muy, muy importante, como órgano consultivo que va a ser participado por las entidades memorialistas del Estado español, que lo dice en el artículo 57, y se va a crear un centro de la memoria democrática para salvaguardar la dignidad de las víctimas. Y se va a designar una comisión técnica, además, para elaborar pues, un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos de las víctimas que lucharon por la democracia, la transición para el reconocimiento, la reparación entre 1968 y diciembre de 1983. Quiero decir que se van a reconocer a las víctimas que lucharon, que fueron reprimidas, incluso asesinadas en ese espacio de tiempo que ya estábamos en la transición y que estábamos en democracia. Y para terminar, quiero resaltar también el título segundo de la ley, porque creo que es importante. Ese título abre con una mención muy especial al papel activo de las mujeres de nuestro país como protagonistas de una larga lucha por la democracia, por los valores de la libertad, de la igualdad, de la solidaridad, que es transversal en todo el texto de la ley. En las luchas y en los sufrimientos, las mujeres de nuestro país fueron sujetos activos en la vida intelectual, profesional, política y sindical, y sufrieron humillaciones, vejaciones, violaciones, persecución y violencia por su lucha o simplemente por ser hijas, madres o compañeras de represaliados o asesinados. Se va a reconocer también como víctimas a los niños y a las niñas sustraídos, robados, adoptados sin el consentimiento de sus progenitores, que fue además, lo voy a recordar, una especial forma de represión contra las mujeres que ha llegado hasta bien entrada la democracia de nuestro país y era de justicia. Por lo tanto, creo que no es la ley que, como he dicho, que a lo mejor nos hubiese gustado en su totalidad o con nuestra ambición, pero creo que es muy importante este paso, que tenga mecanismos, que además esté presupuestado dentro de los presupuestos también, para que todas estas cuestiones se lleven a cabo, todas estas medidas, todos estos artículos. Y creo que la democracia en la que tenemos hoy, y termino con eso, que gozamos en España en este momento, se la debemos a Blas Infante, a García Lorca, a José Manuel García Caparrós, a Enrique Ruano, a Luis Companys, a Julián Grimau, a las aceituneras del municipio sevillano de San Juan de Alnafarache,
y a Manuel Sánchez, al hermano del compañero que tenemos aquí, o al último alcalde republicano de Córdoba, que fue fusilado junto a otros 19 concejales y 60 funcionarios tras el golpe de Estado. A todos ellos, a todas ellas, a todas las mujeres también que nos trajeron la democracia y a toda esa gente que no caben en esta intervención, gracias por la defensa de la democracia, y si hoy estamos aquí es gracias a vuestra lucha por la libertad. Así que muchas gracias.